Hola y bienvenidos a Memorias del Globo. El día de hoy recordaremos la historia del famoso gangsta Frank Lucas, por lo que, Frank Lucas, nacido el 9 de septiembre de 1930, fue un infame capo de la droga estadounidense, y jefe del crimen organizado que llegó al poder en el barrio de Harlem de la ciudad de Nueva York durante las décadas de 1960 y 1970. Su imperio criminal, construido sobre el tráfico de heroína, lo convirtió en una de las figuras más notorias en la historia del crimen organizado. Frank Lucas nació y creció en un pequeño pueblo de Carolina del Norte llamado La Grange, creció en la pobreza y fue testigo de las luchas de su familia y comunidad. Decidido a escapar de esta vida, Lucas se mudó a la ciudad de Nueva York en busca de oportunidades. En la década de 1960, Lucas entró en el mundo del crimen organizado, y comenzó a trabajar para el gángster de Harlem Ellsworth Bumpy Johnson bajo la tutoría de Johnson. Lucas aprendió rápidamente los entresijos del tráfico de drogas. El imperio de Lucas comenzó a tomar forma cuando vio una oportunidad para eliminar a los intermediarios en la cadena de suministro de heroína. Viajó al sudeste asiático, y estableció conexiones directas con los productores de heroína en la región del Triángulo Dorado. Al contrabandear heroína a los Estados Unidos dentro de los ataúdes de militares estadounidenses muertos durante la guerra de Vietnam, Lucas pudo eludir a las fuerzas del orden y distribuir sus drogas a escala masiva. Este método se conoció como la conexión de cadáveres. La operación de Lucas creció rápidamente, y se convirtió en uno de los mayores proveedores de heroína del país. Organizó una red de traficantes en todo Estados Unidos, y amasó una fortuna estimada en más de 52 millones de pesos. A pesar de sus actividades criminales, Lucas cultivó una imagen de filantropía y respeto dentro de la comunidad, distribuyó pavos durante el Día de Acción de Gracias, y brindó apoyo financiero a las empresas locales. Sin embargo, detrás de esta fachada de generosidad, Lucas gobernó su imperio criminal con mano de hierro. El reinado de poder de Lucas pronto atrajo la atención de las fuerzas del orden, en particular de un dedicado detective de narcóticos llamado Richie Roberts. Decididos a derribar a Lucas, Roberts y su equipo se embarcaron en una persecución implacable del narcotraficante. En 1975, Frank Lucas fue arrestado y acusado de múltiples delitos, incluyendo tráfico de drogas y conspiración. Finalmente fue declarado culpable y sentenciado a 70 años de prisión. Sin embargo, Lucas llegó a un acuerdo con el gobierno y aceptó cooperar como testigo, proporcionando información valiosa sobre otros narcotraficantes. La cooperación de Lucas condujo al arresto y condena de numerosas personas involucradas en el tráfico de drogas, incluidos agentes de policía corruptos y pandilleros rivales. Su testimonio ayudó a desmantelar varias organizaciones criminales, y perturbó significativamente el tráfico de drogas en Harlem. En 1981, después de cumplir solo 5 años de su condena, Lucas fue liberado de prisión debido a su cooperación con el gobierno, ingresó al programa de protección de testigos y se reubicó en un lugar secreto. Tras su liberación, Lucas se desvaneció en gran medida de la vista del público. Ya no jugó un papel significativo en el mundo criminal, aunque su historia continuó cautivando e inspirando a muchos. En 2007, la vida y las hazañas criminales de Lucas fueron dramatizadas en la película American Gangster, protagonizada por Denzel Washington como Lucas. Si bien la película se tomó algunas libertades creativas, atrajo una atención renovada a la vida y el reinado de Lucas como capo de la droga. Frank Lucas falleció el 30 de mayo de 2019, a la edad de 88 años. Su legado como notorio gángster y figura influyente en la historia del crimen organizado sigue viviendo. La vida de Frank Lucas es un recordatorio del lado oscuro de la humanidad, y el atractivo del poder y la riqueza. Su historia sirve como una advertencia, y un testimonio de la resiliencia de las fuerzas del orden en su búsqueda de la justicia. Si bien Frank Lucas puede haberse ido, su impacto en el mundo del crimen organizado no será olvidado. Su ascenso y caída serán para siempre parte de la historia criminal, y su nombre estará asociado para siempre con el oscuro inframundo del narcotráfico. El renacimiento de Harlem de las décadas de 1920 y 1930 fue una época de florecimiento cultural e intelectual en Harlem. Nueva York fue un periodo en el que se celebraron artistas, músicos, escritores e intelectuales afroamericanos y se amplificaron sus voces. El renacimiento de Harlem jugó un papel importante en la configuración de los primeros años de Frank Lucas, y su comprensión del poder y la influencia. Frank Lucas creció en medio del renacimiento de Harlem. Fue testigo de primera mano de la creatividad, la resiliencia y la audacia de la comunidad afroamericana durante esta era transformadora. El deseo de éxito y la movilidad ascendente impregnaron el aire, y las calles de Harlem pulsaron con ambición y posibilidad. Los sonidos del jazz llenaron el aire en clubes humeantes, ya que músicos como Duke Ellington, Louis Armstrong y Count Basie cautivaron al público con sus melodías innovadoras y conmovedoras. El espíritu de improvisación y traspasar los límites resonó en el joven Frank Lucas, inspirándolo a soñar más grande y alcanzar la grandeza. Harlem se convirtió en un centro para escritores e intelectuales, con figuras como Langston Hughes, Zora Neale Hurston y Claude McKay compartiendo sus perspectivas únicas sobre la experiencia afroamericana.
Estos gigantes literarios exploraron temas de identidad, raza e igualdad social, alentando a mentes jóvenes como Frank Lucas a cuestionar el status quo e imaginar un futuro diferente. Pintores y artistas visuales como Aaron Douglas y Romare Bearden capturaron la vitalidad y complejidad de la vida afroamericana a través de sus obras de arte. Sus creaciones resaltaron la belleza, la resiliencia y las luchas de la comunidad, sirviendo como testimonio visual del poder de la creatividad y la autoexpresión. La danza también jugó un papel significativo en el renacimiento de Harlem, con figuras icónicas como Josephine Baker y Catherine Donan cautivando al público con su gracia y atletismo. Sus movimientos transmitieron una sensación de empoderamiento y libertad, inspirando no solo a Frank Lucas sino a muchos otros a canalizar su energía en algo extraordinario. El renacimiento de Harlem también fue una época de activismo político y social, con líderes como Marcus Garvey abogando por el orgullo negro, la autodeterminación y la independencia económica. El mensaje de empoderamiento de Garvey resonó profundamente en Frank Lucas, plantando las semillas de la ambición y la búsqueda del poder que moldearía su vida posterior. Al crecer en este ambiente vibrante y culturalmente rico, Frank Lucas absorbió la energía, los sueños y las luchas de las personas que lo rodeaban. Fue testigo tanto del inmenso talento y potencial de su comunidad, como de los desafíos y obstáculos que enfrentaban en una sociedad que a menudo era hostil y discriminatoria. Sin embargo, el Harlem que Frank Lucas conocía no era solo un paraíso cultural, también era un barrio plagado de pobreza, violencia y el control del crimen organizado. Las pandillas gobernaban las calles, y el atractivo del dinero rápido y el poder tentaba a muchos, especialmente a hombres jóvenes como Frank Lucas. Frank Lucas se vio cautivado por el estilo de vida de los gánsteres, con sus llamativos autos, ropa de diseñador y control sobre las calles. Anhelaba el respeto y la autoridad que conllevaba ser parte de ese mundo, creyendo que era el camino hacia el éxito y la prosperidad. A medida que Frank Lucas crecía, se involucraba cada vez más en las actividades criminales de las calles. Aprendió el arte de la lucha, navegando por la compleja red de juegos de azar, tráfico de drogas y extorsión que definía el inframundo de Harlem. Fue dentro de este mundo ilícito que Frank Lucas forjó su propio camino hacia el poder y la riqueza. Reconociendo la demanda de drogas, particularmente heroína, vio una oportunidad para establecer su propio imperio y alcanzar prominencia. La perspicacia para los negocios y las tácticas despiadadas de Lucas pronto le valieron una reputación como una fuerza formidable dentro del inframundo criminal. Se rodeó de asociados leales y confiables, construyendo una red que lo ayudaría a expandir su influencia y control sobre el tráfico de drogas. A medida que el imperio de Lucas crecía, su notoriedad también. Se hizo conocido por su estilo de vida opulento, sus llamativos atuendos y sus extravagantes fiestas. Sin embargo, bajo la fachada del éxito y el exceso, Lucas entendió los peligros y riesgos que conllevaba el camino elegido. Para proteger sus operaciones y evadir la aplicación de la ley, Lucas forjó alianzas con policías corruptos, políticos y otras figuras influyentes. Esta red de corrupción aseguró que pudiera operar con relativa impunidad, evitando las miradas indiscretas de la justicia. Sin embargo, no a todos en Harlem les fue tan bien como a Frank Lucas. La distribución y el consumo generalizados de drogas tuvieron consecuencias devastadoras para la comunidad, destrozando familias y perpetuando ciclos de pobreza, adicción y violencia. El imperio de Lucas se benefició del dolor y el sufrimiento de los demás, capitalizando la vulnerabilidad de la adicción. Mientras se hizo rico y poderoso, el costo para la comunidad era inconmensurable. El imperio impulsado por las drogas que Frank Lucas había construido minuciosamente finalmente atrajo la atención de las fuerzas del orden. Los esfuerzos combinados de investigadores dedicados, como Richie Roberts, expusieron el alcance de las actividades criminales de Lucas y llevaron a su caída. En 1975, Frank Lucas fue arrestado, y el imperio que había construido se desmoronó. Mientras enfrentaba las consecuencias de sus acciones, la comunidad que una vez había explotado observaba con emociones encontradas, tal vez aliviada de que el agarre de las drogas se aflojara, pero también lamentando la pérdida de una presencia familiar en las calles de Harlem. La historia de Frank Lucas es compleja, plagada de contradicciones y ambigüedad moral. Sirve como un crudo recordatorio del poder destructivo de la codicia, y el impacto devastador del tráfico de drogas en las comunidades. Mientras reflexionamos sobre Frank Lucas y la era del renacimiento de Harlem, es crucial reconocer la amplitud del talento, la resiliencia y las aspiraciones dentro de la comunidad afroamericana. Es un recordatorio de que la creatividad, la innovación y el intelecto pueden florecer incluso frente a la adversidad. Si bien Frank Lucas puede ser un individuo que explotó las oportunidades y los escollos de su tiempo, el legado del renacimiento de Harlem perdura. Continúa inspirando a generaciones de artistas, músicos, escritores y pensadores que, como los que les precedieron, se esfuerzan por moldear sus propios destinos y contribuir a una sociedad más inclusiva y equitativa. La historia de Frank Lucas sirve como una advertencia, un recordatorio de las elecciones que tomamos y el impacto que pueden tener en nosotros mismos y en quienes nos rodean. Nos obliga a examinar nuestras motivaciones, cuestionar el atractivo del poder y considerar las consecuencias de nuestras acciones. Frank Lucas pudo haber dejado una huella imborrable en la historia del crimen organizado, pero también dejó un legado de dolor, vidas rotas y sueños destrozados.
Su historia sirve como un crudo recordatorio de que la búsqueda del poder y la riqueza a cualquier costo a menudo tiene un alto precio. A medida que profundizamos en la vida y los tiempos de Frank Lucas, reflexionemos sobre las elecciones que tomamos, el mundo que creamos y la responsabilidad que tenemos ante nosotros mismos y nuestras comunidades. Que nos esforcemos por construir un futuro arraigado en la compasión, la justicia y la igualdad de oportunidades para todos, y que aprendamos de los errores del pasado, navegando por el camino que tenemos ante nosotros con sabiduría, integridad y un compromiso para marcar una diferencia positiva en el mundo. Recuerda que si te gustó el vídeo, no olvides dejar tu like y suscribirte a Memorias del Globo para más. Deja en los comentarios qué otra historia te gustaría que contáramos.